Buenas noches, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver unos cuantos ejercicios que creo que son los últimos que les faltan. No son muchos, deben ser unos 4, ¿sí? Para lo que vendría a ser la segunda parcial, que es correspondiente a análisis de flujo vehicular. Y sí se ve, ¿no? Sí, se ve. Ya. Entonces, imagino se van a ir uniendo más personas en el transcurso, pero lo acabaremos rápido porque yo igual estoy con proyectos que hacer. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Ya, el primer ejercicio es uno que entró de igual a un examen pasado, o bueno, entre el transcurso que le estaba ayudando al ingeniero, es lo que he visto que ha entrado en los exámenes pasados, y dice así. En un punto de una vialidad, en un intervalo de 5 minutos, se contaron 21 vehículos, los cuales circulaban con las siguientes velocidades instantáneas. Nos dan los siguientes datos y nos está pidiendo calcular la tasa de flujo, el intervalo promedio, la velocidad media espacial, la densidad y el espaciamiento promedio. Ahora, tal vez aquí no recuerdo si he anotado todo, lo he hecho muy a la rápida. Bueno, no he anotado todas las ecuaciones, entonces vamos a hacer como compartir la pantalla. Bueno, no, dividirlo con esto. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, obviamente acá, vamos a recolectar nuestros datos que nos está dando. Yo he anotado como intervalo al tiempo que nos está estipulando donde se ha hecho este pequeño muestreo, el cual es de 5 minutos. Para mí la variable, como están viendo, pantalla, que vendría a ser V total, es la cantidad de vehículos totales. Y si alguna vez han usado MATCAD y demás, sabrán que este símbolo hace referencia a una unidad de moneda, pero en este caso nosotros lo vamos a tomar como si fuera vehículo, ¿verdad? Como si fuera referenciando eso, porque no hay una manera muy clara de expresarlo aquí en MATCAD, casi de AutoCAD. Y de igual manera he procedido a poner cada uno referente a la cantidad y la velocidad correspondiente para cada uno de estos datos, como lo que nos está estipulando en el problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, calcular la tasa de flujo, que para nosotros no es nada más que nuestro número de vehículos dividido entre el tiempo o el periodo en el que se ha hecho este estudio. Entonces, nosotros lo que hacemos es reemplazar los datos. Para este caso, nosotros tenemos que son 8 vehículos en un intervalo de 5 minutos. Nosotros vamos a cambiar esto para que esté en minutos. Perfecto. Y esa vendría a ser la primera respuesta. Siguiendo la lógica de nuestro problema, nos está pidiendo también calcular el intervalo promedio, que para nosotros no es nada más que lo que vemos acá en este pequeño Excel. Tenemos dos ecuaciones para el intervalo promedio y en base a los datos que ya tenemos, optamos por usar esta ecuación, que vendría a ser el inverso de nuestra tasa de flujo. Nada más, de igual manera aquí vamos a cambiar aquí a minutos. No se olviden de que de igual manera esto está referenciando a lo que vienen a ser vehículos, entonces por ende no es solamente poner minutos o segundos sobre nada, es minutos sobre vehículos, lo mismo vehículos sobre o por minuto. Por consiguiente, vamos a calcular nuestra velocidad media espacial y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis porque también quiero que vean esto. Con el ingeniero ya han debido haber unos cuantos problemas y han debido ahondar más en lo que es el concepto. Y la ecuación que normalmente pone en sus diapositivas es la que estamos viendo acá, referenciada igual con su respectiva leyenda, pero la que normalmente o lo que deberían usar es esta ecuación. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque hay una pequeña confusión. De hecho, es la misma ecuación, pero la confusión vendría a ser por nuestro denominador, que vendría a ser acá, si lo estamos viendo tal cual, el inverso de la velocidad individual al que estamos analizando. Pero no es así. Este 1 hace referencia a la frecuencia. Normalmente cuando hacemos un muestreo se cuenta la cantidad de veces de los vehículos que están compartiendo la misma información. Y un intervalo pequeño de tiempo, por lo cual es muy difícil ver de que se repita, digamos, de que un vehículo tenga la misma velocidad que otro. Entonces, es decir, que cada vehículo individual en el que se está haciendo el muestreo va a tener una velocidad distinta. Es por eso que directamente se pone 1 sobre la velocidad a la que le corresponde. Pero, ¿qué pasa si estamos, por ejemplo, haciendo nuestro muestreo, yo qué sé, a gran escala, a mayor tiempo?
Entonces lo que nosotros vamos a ver es que va a haber varios vehículos que tal vez van a compartir la misma velocidad. Entonces ya no estamos viendo solo un vehículo que tiene esa velocidad individual, estamos viendo yo que sé 2 o 3 vehículos. Entonces por ende se nota la cantidad de vehículos o la frecuencia sobre la velocidad que están compartiendo, ¿verdad? Entonces nada más, esa es la pequeña aclaración, porque he visto que algunos se olvidan tal vez de eso. O a veces tal vez mi ingenio ha sido muy claro, se han perdido, entonces la mayoría siempre pone 1 sobre la velocidad individual. Funcionaría si es que solamente están viendo un vehículo con esa velocidad, pero ese no es el caso, porque acá, por ejemplo, si ahondamos de nuevo otra vez en los datos de nuestro problema, estamos viendo de que 8 vehículos están compartiendo la misma velocidad, 9 vehículos la misma, 4 otra. Entonces, no es coherente que pongamos 1 sobre esa velocidad. Entonces, dicho esto, proseguimos. Para mí, el valor de n es lo mismo que el número de vehículos totales que tenemos. Referenciándonos, tenemos 21 vehículos, como nos dice el problema. La variable sumatoria para mí hace referencia a lo que viene a ser el denominador, que no es nada más que la cantidad de vehículos sobre su velocidad, que es lo que hemos anotado acá arriba, si es que se pueden recordar. Aquí está. Tenemos 8 vehículos que tienen una velocidad de 60, lo mismo 9, 4 y cada uno con su velocidad respectiva. Entonces lo único que hago es llamar esas variables, tenemos ya nuestra sumatoria y lo único que hacemos es reemplazar y decimos que nuestra velocidad media espacial es lo mismo que nuestra cantidad dividido entre la sumatoria, la variable que estamos explicando acá, y ya. Entonces normalmente los datos los referenciamos en kilómetros por hora, entonces traten de respetar eso, pero de igual manera no hay mucho problema o lío si lo referencian en metros sobre segundo. La idea es que especifiquen las unidades. Ahora, siguiendo lo que nos está pidiendo el problema, nos pide también que calculemos la densidad. Y para nosotros la densidad, también es suficiente promedio, fijándonos acá, no es nada más que nuestra cantidad de vehículos entre la distancia que está recorriendo la misma. Bueno, pero bien, despejando de esta, ¿qué podemos ver? Podemos ver de que nosotros no tenemos el dato de la distancia. O bueno, si lo tenemos, me he olvidado ya. Ay, mi memoria. Allá. Nosotros lo que vamos a hacer, aparte de llamar a nuestra ecuación, si quieren decirlo general de la densidad, también vamos a llamar a nuestra ecuación de la tasa de flujo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos están faltando datos en nuestra ecuación general. Si bien tenemos la cantidad, nos está faltando la distancia. Otra ecuación que tenemos, y que de hecho creo que está aquí más abajo, es la de la tasa de flujo, que está en función de nuestra velocidad media espacial y de nuestra densidad. Entonces lo único que hacemos es reemplazar, y lo único que he hecho aquí ha sido crearme un espacio, un bloque de resolución en MATLAB, me ha dado un valor aleatorio para lo que viene a ser la densidad, y hemos encontrado lo que viene a ser lo mismo, porque estamos buscando la densidad. Así funcionan estos bloques de resolución, pero no es nada más que despejar esto. Tenemos la tasa de flujo, tenemos nuestra velocidad espacial, dividimos y vamos a dar con este resultado. Y ya, nos da un valor de 3.74, el cual viene a ser igual vehículo sobre kilómetro. No se olviden que siempre tienen que mencionar lo que es vehículo sobre kilómetro, no 1 sobre la inversa de la unidad, es decir, 1 sobre el kilómetro. Y por ende, nosotros vamos a presentar como respuesta de que nuestra densidad es equivalente a 4 vehículos sobre kilómetros, pero aquí quiero hacer como una especie de paréntesis. Este dato que ustedes van a presentar como la densidad no lo van a usar en las futuras ecuaciones que tal vez requiera el mismo valor o dicho valor. Ustedes tienen que utilizar este valor tal cual que viene a estar correspondido por los decimales. Esto solo es para presentar, digamos. Es decir, sí, bueno, a gran escala, pero para las ecuaciones futuras, digamos, en las que tenga o en las que se ve involucrada este valor, nosotros tenemos que usar el valor tal cual que hemos encontrado con los decimales. Y eso se ve referenciado acá en nuestro último punto, que es lo que nos pide calcular el problema, que es el espaciamiento promedio, que no es nada más que la inversa de la densidad. Y nosotros acá en este caso estamos haciendo o estamos llamando a esta variable, que es nuestra K mayúscula, que es nuestra densidad tal cual, con los decimales. Y eso es todo. De igual manera, vuelvo a repetir, no se olviden de las unidades, vendría a ser metros sobre vehículo.
Creo que vamos un poco rápido, pero hasta ahora ¿hay alguna duda? ¿No? Bueno, clarito va a ser. Entonces, continuamos. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Y el siguiente problema que tenemos dice lo siguiente. Ay. Ya, a ver. Vamos a hacer... Bueno, si se escucha de fondo, amiga, te gritando, disculpas. Pero es habitual. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos hecho. Nos están dando esta serie de datos y nos está diciendo que se ha hecho el muestreo en un intervalo de 5 minutos. Nos está pidiendo calcular lo siguiente, que estamos viendo en negrilla. Entonces nosotros procedemos con eso. La tasa de flujo no creo que haya mayor dificultad, que es lo mismo que la cantidad de vehículos observados sobre el intervalo. Nos están dando ambos datos, entonces lo único que hacemos es reemplazar. Para nosotros, este símbolo está referenciando a vehículos. En las unidades siempre tienen que mantener eso, vehículos sobre minuto. Y aquí en MATCAD he especificado de que eso es un poco difícil de poner, entonces he puesto la unidad referenciando a moneda. Pero eso ya es solo pequeños detalles. Ustedes tendrían que poner ahí vehículos sobre minuto. Y bien, prosiguiendo, tenemos que hacer el cálculo del intervalo promedio, cual no es nada más que la inversa de nuestra tasa de flujo. De hecho, también tenemos otras ecuaciones otra ecuación que referencia nuestro intervalo promedio, pero por cuestiones de datos usamos esta, que es el que referencia la inversa. Y ya, de igual manera no se olviden de las unidades. Hacemos el cálculo de la media espacial. Bueno, nuevamente reemplazamos lo que es debido, sin olvidarnos de que en la parte superior tenemos que poner la cantidad correspondiente a cada velocidad, que eso ya nos está especificando de manera clara el problema, es decir, tenemos 8 vehículos sobre 60, 9 sobre 70 y 4 sobre 80. Y eso es lo que estamos especificando acá. Estamos llamando a cada variable en la que hemos guardado esos datos y nos da este valor, que viene a ser segundos por vehículo sobre metro, ¿verdad? Entonces, lo único que hago es dividir los datos que ya tengo acá. Sumatoria, por si acaso estoy haciendo referencia al denominador. Y ya. Entonces, encontramos de que nuestra velocidad media espacial es lo mismo que este valor en metros sobre segundo, pero nosotros normalmente estamos acostumbrados a verlo en kilómetros por hora. De igual manera, la densidad, lo único que hacemos es nuevamente encontrar las ecuaciones adecuadas. Esta es la ecuación general de la densidad que normalmente usamos, pero por cuestiones de datos, es decir, de la distancia, lo que nos falta, nosotros vamos a hacer uso de esta otra ecuación, que es el de la tasa de flujo en función de nuestra densidad y nuestra velocidad media espacial. Este pequeño espacio en MATCAD es solo un bloque de resolución, que vale lo mismo decir que despejar esta ecuación. Y con eso encontramos que nuestra densidad es equivalente a este valor, sin olvidarnos que esto es vehículo sobre kilómetro. Y por fines de dar la respuesta, nosotros vamos a redondear la misma a 4 vehículos sobre kilómetro. Ahora, para volver a hacer un pequeño disclaimer, sí. Nosotros, para ecuaciones futuras en donde requiramos el valor de la densidad, vamos a hacer uso de la que está compuesta por los decimales, tal cual, el exacto, no el redondeado. Y eso es lo que vemos a continuación, que es el último punto que nos pide calcular, que vendría a ser el espaciamiento promedio, que es lo mismo que nuestra inversa de la densidad. Y nada más, acá como pueden observar, he puesto en K minúscula lo que vendría a ser lo redondeado, y K mayúscula para nosotros va a ser el valor en decimales, y ya está. Nosotros decimos que equivale a esto sobre metros sobre vehículo o por vehículo. Y ya, espero haya quedado claro. Como dije, vamos a correr un poquito más. Si tienen alguna duda o algo, de preferencia enciendan su micro y me paran, ¿sí? Porque con los mensajes a veces se me olvida igual hasta leerlos o no escucho muy bien. Y ya, entonces, prosiguiendo. Mi siguiente problema dice lo siguiente. Se tiene una pista vehicular cerrada de 1.5 kilómetros de longitud, en la cual se encuentran circulando 3 vehículos a velocidades constantes, ya sea de 80, 60, 70 kilómetros por hora.
A ver, si se realiza un registro de velocidades en la meta, es decir, en esta pequeña marca o punto de control, se pide determinar la velocidad media temporal, la velocidad media espacial para los vehículos en este circuito, tomando un intervalo de tiempo de 3 horas. Así también se pide calcular la velocidad media temporal en función de la velocidad media espacial. Entonces, acá nosotros nuevamente estamos asignando los valores para las distintas velocidades de la que estamos viendo. Tenemos un tiempo t igual del muestreo a 3 horas y la distancia de la pista, que es lo mismo que 1.5 kilómetros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la velocidad media espacial. De hecho, está acá. Perfecto. Para ello, y también aquí lo estamos citando, nosotros necesitamos calcular los distintos valores. N para nosotros es lo mismo que el número total de vehículos observados. Pero acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Es una pista circular y nuestro punto de muestreo es en esta pequeña marca. En total tenemos 3 vehículos, cada uno con distinta velocidad, pero al momento de pasar en 3 horas van a pasar varias veces, ¿verdad? Según a la velocidad de la que cada uno tiene. Entonces no es que estén viendo solo 3 vehículos, están viendo varios vehículos, si se lo quiere ver así, a lo largo del periodo de 3 horas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, primeramente, es encontrar las frecuencias con las que se va a observar estos vehículos. O si quieren verlo así, la cantidad que se va a ver en ese punto de muestreo. Entonces, para ello nosotros vamos a agarrar nuestra velocidad individual, multiplicarla por el tiempo y dividirlo entre nuestra distancia. De manera un poco más clara, especificando nuestra frecuencia número 3, lo he escrito de esta manera, en donde estamos llamando a nuestra velocidad, que vendría a ser igual a... bueno, no, esto debería ser 2, pero bueno, que vendría a ser igual a nuestra velocidad, que no es más que 60 kilómetros sobre hora. Estamos diciendo que una vuelta la va a hacer en 1.5 kilómetros. Es decir, es lo que equivale, ¿verdad? La pista, toda la vuelta completa es la distancia que equivale. Y toda esta vuelta, digamos, la va a realizar un vehículo. Un vehículo va a recorrer toda esta pista. Por cuestión de unidades vamos a simplificar todo y al final lo vamos a multiplicar por el tiempo en el que se va a hacer el muestreo, que es 3 horas, y nos va a quedar la cantidad de vehículos, si hacemos la respectiva simplificación. Entonces, esto estamos haciendo con cada uno de estos, bueno, con cada una de estas pequeñas ecuaciones, para que quede un poco más claro. Una vez teniendo las frecuencias, que vendría a ser este pequeño dato, nosotros ya tenemos las velocidades y por ende necesitamos la cantidad de vehículos observados. Y lo único que hacemos es solo sumar cada uno de nuestros datos de las frecuencias. Nos va a dar en total 420 vehículos. Y después, por ende, lo único que hacemos es solo reemplazar. Entonces, por cuestiones de más facilidad, yo he vuelto a llamar aquí otra variable que le he denominado sumatoria, que no es nada más que nuestro numerador, que es la frecuencia respectiva multiplicado por su velocidad respectiva, ¿verdad? Entonces, los datos que ya habíamos calculado lo multiplicamos por la velocidad propia y vamos a tener este dato en metros sobre segundo. De igual manera, reemplazamos y como les había dicho, nosotros normalmente manejamos las unidades de kilómetros sobre hora y este es el valor obtenido para nuestra velocidad media espacial, o bueno, media temporal. Entonces, por ende, bueno, creo que nos hemos equivocado acá. Así es, la temporal. Para por ende, lo que nos pide también es calcular nuestra velocidad media espacial. Para ello, volvemos a citar, creo que lo tenemos acá. Bueno, no pasa nada. De todas maneras, como pueden observar, ya habíamos puesto acá nuestra velocidad media espacial, la ecuación. Lo único que hacemos es nuevamente reemplazar con los datos que ya tenemos y ya tendríamos esto. De igual manera, hace un momento les acabo de explicar lo que vendría a ser este pequeño dato de la frecuencia. Ya tenemos la frecuencia calculada y tenemos ya muy bien en claro cada una de nuestras velocidades específicas. Así que lo único que hacemos es sumar cada uno de estas pequeñas fracciones y reemplazar, haciendo alusión de que nuestro n va a seguir siendo igual a nuestros 420, que es lo que hemos encontrado hace unos momentos, ¿verdad? Y ya. Por ende nos está dando que nuestra velocidad media espacial es equivalente a 70 kilómetros por hora. Ahora,
lo último que nos pide el ejercicio es el cálculo nuevamente de nuestra velocidad media temporal, pero esta vez en función de la velocidad media espacial. Si me lo hemos anotado acá esa ecuación. Aquí está. De igual manera acá lo hemos puesto. SE es lo mismo que ST, a veces el ingeniero lo pone de esa manera, pero no creo que esté tan difícil de entender eso. De igual manera, lo que vemos acá es, lo que nos está faltando es nuestro variable, o es decir, la varianza de la distribución de velocidades en el tiempo, que vendría a ser lo que estoy señalando con el cursor, que está elevado por cierto al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para calcular esto, reemplazar en la ecuación respectiva. Nuevamente, esta pequeña variable que yo he puesto como sumatoria 3 hace alusión al numerador de esta ecuación. Entonces, llamamos a cada velocidad específica y le vamos a restar menos nuestro valor de la velocidad espacial. Cada uno de estos valores lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a obtener este resultado en, obviamente, kilómetros sobre hora, que es lo que normalmente usamos las unidades para el análisis de flujo vehicular. Por ende, lo que nos queda hacer es reemplazar, obviamente haciendo alusión a esto que este es el valor elevado al cuadrado. Reemplazamos nuestra sumatoria dividida entre la cantidad. Para este caso, nuestra cantidad va a ser equivalente a 3. Solo para esta ecuación no vamos a hacer alusión de que tenemos 420 vehículos. Es decir, en la pista nosotros sabemos que tenemos 3 vehículos. Tenemos 3 vehículos que estamos analizando. Pero en este punto de control se está haciendo el conteo de la frecuencia de velocidades en ese intervalo de tiempo. Pero nosotros, digamos, en un instante, si lo paralizamos o pausamos todo, sabemos que tenemos 3 vehículos. Entonces, por ende, nuestro n va a variar y va a ser equivalente a 3. Reemplazamos y nos va a dar este valor. De igual manera, reemplazamos en nuestra ecuación la importante correspondiente a nuestro inciso, que vendría a ser el cálculo de la velocidad media temporal, y nos va a dar este valor. Viendo así de que ese valor no tiene que alejarse del valor obtenido pasos atrás. Y vemos que es el mismo, de 70.952 y 70.952. Y con eso al menos ya hemos terminado los ejercicios que he puesto acá en el marcado. ¿Alguna duda? Bueno, voy a tomar su silencio como que no hay dudas. Y vamos a proseguir. A ver, ahora esta vez vamos a abrir esto. Ya. Vamos a ver el ejercicio 3. Y nuestro ejercicio 3 lo vamos a abrir un pequeñito. Vamos a poner acá. Como ya es con tablas, de preferencia vamos a usar el buen Excel. Perfecto. Ya. Entonces nuestro ejercicio 3 dice así. A lo largo de un carril de una autopista, un grupo de 12 vehículos consecutivos se encuentran distribuidos longitudinalmente viajando a las velocidades e intervalos entre ellos, como lo muestra la tabla adjunta, que es la que ya tenemos transcrita acá. Y nos está pidiendo determinar la tasa media de flujo, las velocidades media temporal y espacial, y la cantidad de kilómetros que corresponde a la autopista que se está analizando. Entonces, nosotros vamos a hacerlo aquí por pasos, de igual manera como lo hemos hecho en el pequeño MATLAB, en el pequeño documento de MATLAB. Y lo primero que vamos a hacer es el cálculo de nuestra tasa de flujo. Ahora bien, si venimos acá al formulario, nosotros sabemos que nuestra tasa de flujo es la ecuación general, la que estamos acostumbrados a usar es esta, donde está involucrando la cantidad y el tiempo. Pero nosotros tenemos la cantidad, pero no tenemos el tiempo. Sí, tenemos la cantidad, pero no tenemos el tiempo. Solo tenemos las velocidades y el intervalo entre cada vehículo. Entonces nosotros vamos a hacer o vamos a llamar a esta ecuación, que es la que tenemos acá, que es lo mismo que nuestro intervalo promedio igual al inverso de nuestra tasa de flujo. Entonces de igual manera nosotros hemos copiado acá esa. Y ya, como tenemos el intervalo entre los vehículos, lo que tenemos que hacer es uso de esta ecuación, que no es nada más que nuestro promedio. Entonces nosotros decimos que va a ser el promedio de todos estos datos. Ya, una vez que tengamos el promedio, que vendría a ser nuestro intervalo de flujo, intervalo entre los vehículos promedio, lo que hacemos es reemplazar o bien, si lo quieren ver así, resolver esta ecuación
donde vamos a tener que nuestra tasa de flujo, bueno, donde se los pongo por acá, aquí al lado, donde vamos a tener que nuestra tasa de flujo es lo mismo que el inverso de el promedio que acabamos de encontrar. Y esto lo vamos a referenciar con las unidades correspondientes, que es algo que ya hemos hecho acá. Que de hecho aquí ya estoy multiplicando por 3600 para que esté en vehículos sobre hora. Y ya. Ahora, de igual manera, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar por 3600 y especificar igual las unidades. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Nuestras velocidades medias temporales y espaciales. Tal vez igual y después de eso están... Aunque bueno, no, al final vamos a poner, les voy a explicar eso. Ya, nuestras velocidades medias temporales y espaciales. Para ello de nuevo igual vamos a anotar esto para volver a calcular con ustedes. Ya. De igual manera aquí estamos volviendo a llamar y esta vez vamos a hacer uso de la ecuación que yo ya les había mencionado antes, que está haciendo referencia a una velocidad, a una frecuencia equivalente a 1, ¿verdad? Para este caso, vehículo nos está indicando la posición, no nos está indicando la cantidad. Obviamente, la posición número 12 va a coincidir con la cantidad de vehículos totales que están siendo observados en la muestra, pero cada uno de estos nos está haciendo alusión de que hemos visto solo un vehículo con esta velocidad, luego otro vehículo con esta. Esto no se alusiona a cantidad, esto se alusiona a la posición y obviamente el último número va a ser alusión a la cantidad de vehículos observados total. Entonces, nosotros lo que hacemos es nada más que reemplazar. Tendremos que para nuestra, bueno, sí, nuestra velocidad media temporal va a ser lo mismo que la sumatoria de nuestras velocidades que tenemos. No es nada más lo que ya nos viene dando aquí la tabla. Entonces vamos a sumar cada una de estas velocidades y esto está dividido entre la cantidad. Como les había dicho, la última posición va a ser alusión a la cantidad y vamos a tener el dato que coincide, de igual manera esto lo vamos a poner en kilómetros sobre hora. Vamos a hacer lo mismo con la velocidad media espacial, que no es nada más que nuestra cantidad. Obviamente estamos viendo 12 vehículos, dividido a, bueno, para hacerlo más fácil, vamos a hacerlo aquí al lado. Este es el inverso prácticamente de la velocidad que específica de cada vehículo, ¿verdad? Como estamos diciendo de que cada frecuencia es equivalente a 1, entonces no es nada más que dividir esto 1 entre cada velocidad. Vamos a estirar esto y de igual manera vamos a venir acá para que se entienda de dónde están saliendo. Decimos que es lo mismo que entre la cantidad total de vehículos observados entre la sumatoria de nuestros inversos de las velocidades. Bien, con eso ya tendríamos obteniendo las velocidades correspondientes. Ya. Ahora proseguimos y el último inciso nos está pidiendo calcular el kilometraje de la autopista. Pero ya nos vamos a venir más abajo y decimos que ecuaciones podemos nosotros usar para ello. Nosotros tenemos ya nuestras velocidades media temporal y espacial, tenemos nuestra tasa de flujo. Entonces nosotros pensamos inmediatamente en lo que vendría a ser la ecuación de la tasa de flujo en función de la densidad y de la velocidad espacial. Obviamente nosotros no tenemos todavía la densidad, pero nosotros también vemos que tenemos otra ecuación de la densidad que está en función de la distancia, que es la variable que necesitamos encontrar, y el número de vehículos totales observados, ¿verdad? Entonces decimos, para fines de calcular la distancia, primero vamos a calcular nuestra densidad, y nuestra densidad va a estar en función de esta ecuación, que es lo mismo que nuestra tasa de flujo. Nosotros como esto no está en las unidades que requerimos y este sí, vamos a usar esta, que es prácticamente el que les dije, esto multiplicado por 3600. Y esto lo que vamos a hacer es dividir entre nuestra velocidad espacial. Ya.
Con eso ya estamos teniendo nuestra densidad, que va a estar en vehículos sobre kilómetro. Y por ende nosotros vamos a proseguir a calcular nuestra distancia. Distancia. Para nosotros la distancia no es nada más que venir a reemplazar en esta ecuación, que va a ser lo mismo que nuestra cantidad observada de vehículos, que hemos dicho que coincide con la última posición, dividido entre nuestra densidad. Para ello nos está dando que la distancia de la muestra, o bueno, la distancia en la que se ha realizado la muestra es igual a 3.74. Bueno, más decimales. Pero nosotros con fines de expresar la respuesta, vamos a decir que es equivalente a 4 kilómetros. Ya, con eso ya tendríamos concretado todo esto. Sí. Sí. Y ya, entonces no se olviden de las unidades. Para este caso, bueno, es lo mismo. Entonces, ¿alguna duda hasta ahora? Bueno, este ejercicio estaba corto, pero es más necesario hacerlo porque no sabemos si el ingeniero pueda meter este ejercicio. Tal vez sí, tal vez no. No hay mucha variedad en lo que es ejercicios de análisis de flujo vehicular, pero no está de más. ¿Alguna duda? Nuevamente voy a tomar su silencio como que no hay dudas. Ya, estamos en tiempo. Y proseguimos con el último ejercicio, que para nosotros va a venir a ser el que dice, que está acá, y dice lo siguiente. Con cronómetros sincronizados a la misma hora en las secciones transversales A y B de la figura, se realizó una muestra de 5 vehículos consecutivos, los cuales pasaron por las respectivas secciones a las horas mostradas. Nos está pidiendo calcular nuestra velocidad media temporal y espacial y la variancia de distribución, que hace unos momentos hemos visto que es correspondiente a las siglas ST. Y por último, nuestra tasa de flujo. Entonces, una vez teniendo estos datos, proseguimos a hacerlo aquí en el buen Excel, porque obviamente está hecho con tablitas. Y al menos yo ya me he hecho esta pequeña tabla en donde estamos haciendo alusión a la posición de los vehículos. Sí, bueno, sí, la posición en la que están en el orden en que están entrando en este pequeño tramo de muestreo. Y obviamente el tramo de nuestra muestra es de 420. Entonces lo primero que podemos hacer es calcular la velocidad específica para cada uno de estos vehículos. Entonces, como nos está dando una tabla por el tiempo, ya que se usado cronómetros, lo único que he hecho ha sido fijarme cada uno de estos datos y anotar el tiempo. Aquí vamos a especificar que esto está en segundos. Y ya, entonces hemos anotado y para nosotros, como toda la vida hemos visto, de que la ecuación general y la principal de velocidad es la distancia sobre el tiempo. Entonces tenemos ya la distancia recorrida y tenemos el tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo en cada una de estas casillas, sin olvidarnos nuevamente de expresar nuestras unidades, que es en metros sobre segundo. Dicho esto, nosotros vamos a proseguir a calcular nuestra velocidad media temporal. De hecho, lo podemos poner así. Y vamos a volver a traer la ecuación de acá. Medio espacial. Media temporal. Perfecto. Y venimos acá. Para nosotros nuestra velocidad media temporal, como hemos visto en anteriores ejercicios, es lo mismo que la sumatoria de nuestras velocidades específicas dividido entre la cantidad de vehículos observados. Entonces vamos a poner un poco más abajo. Y vamos a decir que nuestra velocidad temporal es lo mismo que la sumatoria, que ya tenemos de hecho las velocidades calculadas para cada vehículo. Esto dividido entre nuestra cantidad, que coincidentemente va a estar en esta casilla referenciada a la última posición. Entonces, para nosotros eso va a ser, este va a ser nuestro primer resultado, el cual va a estar expresado en metros sobre segundo. Eso no nos olvidaremos. Ahora, lo siguiente a calcular va a ser nuestra velocidad media espacial, que va a ser lo mismo que, bueno, vamos a traer por si acaso. Velocidad, velocidad, velocidad. Aquí está. Volvemos acá a nuestra hoja de cálculo.
y decimos que es lo mismo que nuestra cantidad total sobre bueno, la frecuencia entre cada una de las velocidades específicas. Y bien, entonces para nosotros esta velocidad espacial media va a ser lo mismo que la cantidad total. Estamos viendo 5 vehículos, cada uno con una distinta velocidad. Y esto lo estamos dividiendo entre, bueno, para hacernos más fácil, nos vamos a hacer, bueno, acá vamos a poner el inverso de cada una de estas velocidades, precisamente porque la frecuencia de cada una de ellas es equivalente a 1. Ahora, si les da la cantidad de cada una de las mismas, ustedes van a poner en vez de 1 la cantidad de cada vehículo, es decir, como en los ejercicios, como en el primer ejercicio que hemos visto, donde estaba especificando la cantidad de vehículos observados que compartían la misma velocidad. Ahora, nuestra velocidad específica, bueno, no es específica, nuestra velocidad espacial, estamos diciendo que es igual a la cantidad de vehículos observados dividido entre la sumatoria de la frecuencia entre la velocidad. Ya. Y con eso tenemos el siguiente valor encontrado, sin olvidarnos que este igual está en metros sobre segundo. Por último, bueno, y tan último, nos está pidiendo calcular nuestra varianza y vamos a hacer una evolución acá, esta pequeña pestaña. Y ya, vamos a volver igual a copiar, no pasa nada. Acá, sí, vamos a pegar. Ya, sí, ¿qué quiero decirle? Para nosotros decimos de que nuestra varianza, esto está expresado al cuadrado, pero nosotros queremos que no esté elevado al cuadrado. Y vamos a decir que nuestro ST no es nada más que la raíz de cada una de las frecuencias. F en este caso va a ser 1, porque solo estamos viendo un vehículo con una velocidad, cada uno distinto. Y esto, bueno, para facilitarnos de igual manera, nos vamos a hacer como, vamos a estirar acá. Lo que vendría a corresponder a la diferencia entre nuestra velocidad específica para cada auto o cada vehículo, que vendría a ser esta, menos nuestra velocidad temporal, ¿verdad? Y cada uno de estos lo vamos a elevar al cuadrado, sin olvidarnos que esto tenemos que fijar, porque este valor sí se va a repetir, pero lo que va a variar es la velocidad específica. Veamos, ya, esto ya está repitiendo. Y con esto decimos que va a ser igual a, bueno, venimos a reemplazar la sumatoria de todos estos valores encontrados dividida entre la cantidad de vehículos, que son 5. Pero nos hemos olvidado la raíz. Les estoy diciendo de que todo esto está elevado al cuadrado. Y ese vendría a ser, o bueno, ese vendría a ser nuestro resultado. Si no nos hemos equivocado, estamos sumando bien, ¿no? Sí, estamos sumando bien. Y ya, sin más que decir, o tal vez aquí anotar un poco más, pero volviendo acá de nuevo al formulario, de nuestra velocidad media espacial. No sé si ha pasado, aquí está. También hemos anotado y estoy segura de que han debido ver que el ingeniero a veces expresa nuestra velocidad media espacial de esta manera, como nosotros acostumbramos a conocer entre la distancia sobre el tiempo. Pero esta variable t no es solamente un tiempo, es el promedio de tiempos que nosotros tenemos como dato. Vamos a copiar. Para este caso podemos hacer esa pequeña revisión o tal vez comprobación en donde nosotros tenemos ya los tiempos para cada uno, ¿verdad? Entonces también en vez de usar esta ecuación, bien podríamos haber usado la otra. Nos tiene que dar lo mismo. Entonces, nuestra velocidad espacial estamos diciendo que es lo mismo a nuestra distancia dividida entre la sumatoria de tiempos. Para nosotros esa pequeña sumatoria, o bueno, promedio de tiempos, vamos a decir que es lo mismo que el promedio. Escribiendo
promedio de nuestros tiempos que ya tenemos en tabla, que vendrían a ser estos. Nos está dando ese valor. De igual manera, lo que nosotros vamos a hacer es entre la distancia que nosotros ya nos hemos anotado, que es de 420, dividido entre la sumatoria, y nos está dando el mismo valor que nosotros ya habíamos encontrado con la otra ecuación. Después nos está faltando más la tasa de flujo. Entonces, una vez calculado eso, ya estaríamos terminando el ejercicio. Nosotros hemos dicho de que nuestra tasa de flujo es equivalente a nuestra cantidad dividido entre el tiempo, ¿verdad? Y también tenemos esta otra ecuación. Entonces, para este caso, creo que lo más fácil es hacer uso de esta. Aquí nos vamos a complicar con el otro igual. Y también por los datos que nosotros tenemos. Entonces, lo expresamos de la siguiente manera. Decimos que nuestra tasa de flujo es lo mismo que nuestra cantidad, que coincide con la última posición de los vehículos, dividido entre nuestro tiempo total. Bueno, acá no tenemos ese dato. Acá volvemos a fijarnos en la tabla del problema que nos estaba dando inicialmente. Nosotros hemos empezado a hacer el muestreo a las 8 y hemos terminado a las 8:02, es decir, tenemos un tiempo total de 2 minutos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es dividirlo entre 2 y nos está dando esa tasa de flujo, que no es nada más que decir que está en las unidades de vehículos por minuto. Y con eso ya estaríamos resolviendo todo el problema. No sé si hay alguna duda. Oxígeno, aparte de la varianza, hemos hecho 6 datos, solo tienen que ser 5. Ah, cierto. Ya, eso tiene más coherencia. Gracias. ¿Alguna duda? Aparte, o corrección, que les hayan visto. ¿Ya? Entonces, ese vendría a ser todos los ejercicios que tengo a disposición para el segundo parcial, recolectando igual lo que se ha visto en anteriores exámenes parciales, al menos en lo que le ha ayudado al ingeniero. Y con eso, si no hay dudas, estaríamos terminando la clase. De igual manera sé que deben estar con proyectos, y igual estoy. ¿O si pueden pasar el PDF, por favor? Sí, les voy a pasar a sus jefes para que ellos les pasen a ustedes. No sé qué más. Teoría, he perdido todo lo que he podido, lo que alguna vez he recolectado para estudiar, pero bueno, igual de todas maneras, no es tampoco un misterio. Creo que han compartido demasiados links donde hay exámenes pasados y de ahí pueden sacar igual teoría. Normalmente es lo que ustedes han visto con el ingeniero. Para el segundo parcial supongo va a entrar uno, es fija que va a entrar uno de análisis de flujo vehicular y otro tal vez al azar de lo que podría haber entrado en el primer parcial que ya hemos visto. Ya entendí mal ese mensaje. Ya. Me escribes entonces. Bueno, a ver, voy a pasarle a los jefes. Trata de escribirme en unos minutos más, porque